El pecado en la vida del creyente. El pecado en la vida del creyente es como un cáncer que entra al cuerpo del hombre sigilosamente y al inicio no da grandes síntomas de dañar el cuerpo humano, pero poco a poco va mostrándose y va formándose como algo destructivo dentro del cuerpo del ser humano. Así es el pecado en la vida del creyente, que entra y empieza con un pensamiento insignificante, que dejamos pasar y dijimos, esto no creo que le importe mucho a Dios y no lo voy a llevar a la cruz. Y no nos curamos desde el inicio, decimos, no lo voy a llevar a la cruz, esto no es tan importante, entonces voy a dejarlo pasar. Y eso va creciendo poco a poco, y cada vez va creciendo. Lo que antes era un pensamiento, ahora ya son dos pensamientos, y cada vez va creciendo y el desánimo va entrando en nuestra vida. Cada vez nos cuesta un poco más orar, cada vez nos cuesta un poco más caminar en el Evangelio, cada vez nos cuesta un poco más seguir adelante porque sentimos que estamos perdiendo las fuerzas. Así como la enfermedad, como el cáncer o cualquier otra enfermedad que llegue a la vida del creyente, poco a poco empieza a disminuir su vida, empiezan a bajar sus defensas y empieza a ser más vulnerable esta persona, va perdiendo las fuerzas. Así es el pecado en nuestra vida. Es un enemigo peligroso, es algo con lo que tenemos que luchar día a día. Es un enemigo peligroso que entra sigilosamente y quiere destruirnos por completo. Y el enemigo, quien trae el pecado en nuestra vida, no va a parar hasta vernos destruidos. El pecado trae vergüenza, el pecado trae dolor, el pecado trae aflicción, el pecado trae tristeza, el pecado trae muchos dolores a la vida de la persona. Es por eso que el enemigo anhela que tú vivas en el pecado, para que vivas una vida tormentosa de desastre. Así es el pecado cuando empezamos a permitir en nuestra vida un mal pensamiento, que se convierten en dos y mañana son tres. Y parece que no nos conformamos porque poco a poco ese pecado que entró como algo pequeño se va haciendo un hábito en nuestra vida y dejamos de llevar todas las cosas a la cruz, a pedir perdón a Dios por los pecados, y poco a poco decimos, pero este pensamiento creo que no es tan ofensivo, este pensamiento no es. Empezamos a ver cosas que no nos edifican espiritualmente y perdemos la sensibilidad de decir, esto está incorrecto. Poco a poco empezamos a vivir en un conformismo y decimos, bueno, si otros también lo hacen, otros también pecan, yo creo que también puedo pecar y no hay ningún problema. Poco a poco empezamos a justificar nuestro pecado. Poco a poco empezamos a decir, bueno, lo que yo hago no es tan grave como lo que otros hacen, porque otros hacen peor. Poco a poco vamos perdiendo la sensibilidad para rechazar el pecado. Poco a poco vamos perdiendo esa sensibilidad que deberíamos tener para cada día limpiarnos de todo y llevar todo a la cruz de Cristo. Es un enemigo peligroso el pecado, que entra como un virus a la vida de la persona y empieza a destruir las enfermedades del cuerpo, destruyen al cuerpo, destruyen tu sistema de defensas y empiezan a minar tu vida y te sientes más débil. El pecado mina tu vida espiritual. Cada vez más te sientes sin fuerzas para orar, sientes sin ganas para cantar. Un día que un cristiano te empieza a hablar de la palabra, sientes desánimo, sientes incluso cólera, porque dices, ya no quiero que me hablen, ya no quiero juntarme más con cristianos, y esto va empeorando. Es un enemigo peligroso, así como un carro que viene a velocidad y quiere destruirte. Así es el pecado en la vida del creyente. Entra sigilosamente, pero va creciendo, se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande, y va creciendo esto, y en algún momento en tu vida dices, ya no es tan grave lo que hago, entonces no me importa, y pierdes la sensibilidad y ya no eres capaz de llevar los pecados a la cruz, no eres capaz de llevar los pecados a la cruz, dices, y va pasando el tiempo y empiezas a cometer otros pecados que ya son más graves, que antes estaban solamente en tus pensamientos, pero ahora los vas haciendo realidad y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en mi vida? De un rato para otro me convertí así. No fue así, fueron pequeños detalles en nuestra vida que entraron y dejamos de llevarlos a la cruz. Empezamos a perder nuestra sensibilidad espiritual poco a poco. No fue de un rato para otro. Empezamos poco a poco a permitir en nuestra vida hábitos y situaciones que nos conducen hacia la destrucción. Así es el pecado. En algún momento en tu vida te encuentras dentro de un pecado muy grande como la fornicación, el adulterio. Te convertiste en un hombre rencoroso que no es capaz de perdonar. Eso no ocurrió de un rato para otro. Fue un pequeño pensamiento que permitiste y no llevaste a la cruz y no dijiste, Señor, quiero que me sanes.
y eso creció y se proliferó en tu cuerpo y en tu vida, y llegó un momento que cometes pecados tan grandes y ya no sientes ganas de pedir perdón porque dices, no es importante, voy a disfrutar la vida, voy a vivir en la vida como quiero porque al final la vida es mía, nadie me puede decir cómo vivir la vida, y empiezas a vivir en el desenfreno y parece que nada te satisface, y cuanto más pecas, más quieres pecar, y cuanto más vives en el pecado, aún más quieres pecar, y tu vida espiritual cada vez va muriendo, se va menguando cada vez más todo lo espiritual en tu vida, y todo lo carnal va creciendo, y vas entrando a un desenfreno perverso, vas entrando a un desenfreno, como dice en Romanos capítulo 1, 26 en adelante, donde dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque no honraron a Dios. Cuando decidimos voluntariamente rechazar a Dios en nuestra vida, podemos entrar en un círculo que cuando nos encontremos dentro de ese círculo ya no vas a poder arrepentirte, porque todo lo que antes considerabas pecado, porque la Biblia te lo dice así, tú dices, creo que no es tan pecaminoso como parecía, no es tan pecaminoso, y empiezas a vivir en el desenfreno completo. Cada vez pecas más y el pecado no te satisface, el pecado cada vez entra más fuerte a tu vida y no te satisface, y ninguno de los pecados en lo que cometes no te satisface porque necesitas más. Así como cuando una persona cae en la droga o el alcohol, empieza con poco, empieza con muy poco, pero eso poco a poco va aumentando hasta que en algún momento la persona se hace un alcohólico, un drogadicto, y no puede salir de ahí porque el vicio lo controla y siente que si deja ese vicio, pues se va a morir. Así es el pecado en la vida de la persona. El enemigo nos tienta y nos presenta el pecado muchas veces, pero tenemos que cada día santificarnos, rechazar el pecado, luchar contra el pecado, luchar contra los deseos pecaminosos de nuestro cuerpo. Aunque el enemigo no te hace pecar, solamente te muestra el pecado, hay un deseo dentro de nosotros que quiere vivir en el desenfreno. Es por eso nosotros tenemos que vivir y practicar la santidad, porque aquellos que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12:1 que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor, que es vuestro culto racional. Y en el 2 de Corintios 10:4 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No permitas esos pensamientos que hoy los permites, que te parecen normal o que dices, me puede dar esta licencia. Esos pensamientos son el primer paso que te van a llevar a la destrucción. Lleva todos los pensamientos a la cruz de Cristo para que si hoy estás pensando algo, mañana ya no lo hagas, y cada vez combate contra los impulsos pecaminosos para que cada día puedas agradarle a un Padre, un Dios todopoderoso que está siempre al cuidado y pendiente de nosotros. El pecado es un enemigo peligroso contra lo que no podemos dormirnos. Cada día tenemos que pelear la buena batalla porque somos hijos de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, no te rindas, no sucumbas ante ninguna de las cosas de este mundo. Sigue confiando en Dios, sigue creyendo, porque Dios tiene todavía grandes planes en tu vida. Dios te ama mucho. Continúa peleando la batalla. Dios te bendiga, Dios te guarde siempre. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.